¿Cómo se define esta propiedad industrial o la propiedad intelectual? Claro. ¿Cómo se diferencia? Esa es una primera confusión y es importante tenerlo claro, porque a ver, no hablemos de propiedad intelectual o propiedad industrial. ¿Ya? Lo que aquí hablamos es de creaciones del intelecto humano. Creaciones del intelecto humano. Claro, creaciones del intelecto humano. Entonces, si es que Creaciones del intelecto humano. la creación de las personas, hablemos de una figura, no sé, porque las creaciones pueden ser de más de un grupo de personas, ¿cierto? Ya. Pero la creación que sale del mero hecho, de la mera actividad creativa de las personas, ya a ti te confiere la posibilidad de hacer de considerarte propietario de algo, ¿ya? ¿Y a dónde se divide esto? ¿Por qué existe el concepto de la propiedad intelectual y la propiedad industrial? Es básicamente en el quehacer. ¿Qué se hace con eso? Ambas son Creaciones del intelecto humano. Exacto. Ambas son creaciones del intelecto Se humano. diferencia en cuanto a la funcionalidad Al quehacer. de la aplicación. Exacto. Ah, ya, importante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y eso obviamente tiene su correlato en marcos regulatorios, marcos legales, ¿ya? Sí, po. Que permiten cierto tipo de cosas. Pero si lo quieres ver en términos simples, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, eso es lo que se dedica, lo que se conoce al copyright, al derecho de autor. Propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual. Al copyright. El copyright. Derecho de autor, obras, creación del intelecto humano que se refleja en una concreción de alguna obra o de algún concepto, pero que no tiene ninguna aplicación de corte industrial, que no resuelve un problema de la técnica, un problema del quehacer industrial. Ahí yo podría comentar, Paulo, bajo esa definición, creación del intelecto humano, ¿cierto? Que se concrete, digamos, en alguna obra. Yo diría, pucha, por ejemplo, una escultura. Quizás ya, una obra musical que es quizás totalmente intangible. Claro. Pero igual yo haría una diferenciación con el tema de, por ejemplo, una escultura, y si bien hay un arte detrás totalmente intelectual, se manifiesta finalmente en algo material. Sí. No así la música, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro. De hecho, bueno, las creaciones artísticas... a ver, nadie va a desconocer que tú eres el creador, ¿cachai? Nadie va a desconocer de un Miró, un Kandinsky. El creador artístico que sea va a reconocer su obra, Claro. Incluso el artista le coloca su firma, ¿ya? El tema de los derechos pasa a transformarse en algo, ¿cómo decirlo? Como tú tienes que de alguna forma acreditar que fuiste tú, la forma de hacerlo es ir a hacer un testigo jurídico, un acto jurídico, Claro. que diga, yo soy el dueño de. Tú vas a ser el dueño de lo que tú creaste, tu colega te lo va a reconocer, nadie te lo va a cuestionar. Claro. Pero para que tú puedas exigir derechos sobre esa creación, necesariamente tienes que cumplir con un proceso legal. Las obras artísticas quedan en el mero hecho de la creación, ¿ya? Es una concreción de una obra, pero no se va a exigir un correlato jurídico, por ejemplo, no sé, a menos que exista, por ejemplo, necesidad de explotación de los derechos, porque todos los derechos tienen formas, o sea, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, tienen formas jurídicas que te permiten hacer a ti un uso de tu creación. Por ejemplo, si es que tú hiciste una obra literaria, creaste un libro. Ya. Por ejemplo, escribí un poema. Escribiste un poema. Ya. Lo tengo en mi hojita. Nadie te puede cuestionar a ti que tú hiciste el poema. Si tú lo transformas en un libro, tú proteges el libro, porque es la concreción de tu obra. Yo protejo el libro. Claro. El material físico. El material físico, claro, el material físico. Tú dices, es que yo tengo una idea de un libro que trata de esto. Oye, qué buena tu idea. Oye, la idea que tú es increíble. Yo se la sigo, súper. Pero si eso y eso nadie no puedes proteger, porque es una idea que está en tu cabeza. Claro. Pero si esa idea tú la transformas en un libro, ahí tú la puedes proteger por derecho de autor y ahí empiezan a surgir una serie de derechos. Por ejemplo, el primero, derechos morales. Como tú eres el creador de eso, Ya. nadie puede modificar tu obra, a menos que tú lo permitas, porque tú eres el creador. Y la ley determina ciertos plazos, ciertos años, para que pues, hasta 70 años, hasta el 98 eran 50, pero se modificó porque justo se iban a acabar los derechos de un ratoncito con orejitas que alguien había dibujado en Estados Unidos y iba a tener que dejarlo de dominio público. Entonces se modificó y se cambió a 70 años, de 50 a 70, pero tú puedes hacer ahí, tú puedes definir, esto es mío,
yo defino lo que se hace con esto, yo o mi descendencia tiene derecho sobre 70 años después de mi muerte, Claro. respecto de la obra que yo hice, pero concretada en algo, que en este caso sería en un libro. A ver si entendí bien, Paulo. Escribo un libro de poemas, lo tengo en mi casa. De repente en la noche se mete un ladrón y me roba el libro. Exacto. Aquel libro es algo físico. Exacto. ¿Ah? Exacto. Aunque yo no lo haya registrado como propiedad intelectual, aún así hay un robo de algo material. Exacto. ¿Sí? Y ese respondería a una figura, el robo de algo material, que es un libro. Exacto. Y otra cosa muy diferente es que alguien entre a mi casa, lea el libro y después lo copie Claro. tal cual Y lo registre. y lo registre. En Son esa dos figuras diferentes. Claro, si tú te fijas, Claro. sigamos el mismo relato. Ya. Logras atrapar al ladrón y van a juicio. El ladrón me robó el libro y lo copió y yo lo inventé. El juez, ¿qué te va a decir? ¿Cómo puede acreditar usted que usted fue el creador de ese libro? Claro. Compliquemos más el tema. Ya. El ladrón lo entró en la noche, lo leyó. Y lo dejó ahí mismo. Y lo dejó ahí mismo, Ya. porque tú lo tenías en hojas, escrito a mano. Claro. Él lo leyó, lo memorizó, al día siguiente lo transcribió, y fue a la DIVAM, acá en Chile, Sí, po. y lo inscribió a su nombre. Tú vas a decir, ¿sabe qué? Yo creé esto porque tengo estos papeles, donde yo le tenía escrito a mano, pero ¿cómo va a acreditar el juez de que esos papeles los escribiste en alguna fecha determinada anterior a Claro, la fecha anterior. a la cual el caballero, el ladrón entró y escribió la obra literaria que te copió? Claro. Entonces, yo no puedo negar que la creación intelectualmente es tuya, pero desde un punto de vista jurídico necesariamente tengo que hacer un registro Lo antes posible. lo antes posible, Claro. exacto, de la concreción de la obra, o sea, de lo concreto, de lo tangible, para poder después exigir cierto tipo de derechos. Derechos morales, por ejemplo, y lo más importante que son los derechos patrimoniales, que son lo que te genera dinero. La venta del libro, por ejemplo. Paulo, y si ahí en vez del libro, ¿será que me escucha tararear una canción? O me escucha tocar la guitarra, cantar una canción que nunca había escuchado. El ladrón, digo. Perfecto, perfecto. Y la escucha y al día siguiente Es él la la misma. toca y se convierte en hit. Si él la toca y ¿Ya? se convierte en hit, se puede dar el caso de que para el dominio público, él sea el creador. Bueno, de hecho, pasa todo el tiempo eso. los métodos científicos, o sea, las teorías científicas, está lleno de casos donde, por ejemplo, no sé, en el área mía, la electricidad, todos conocemos las leyes de Kirchhoff, que son las leyes de voltaje y de corriente que regulan, o sea, que rigen lo que es el movimiento de los electrones en un circuito cerrado, pero la historia dice que el primero que descubrió eso fue un tal Cavendish, años atrás, pero todo quedó en manos de Kirchhoff. Porque en el fondo fue Kirchhoff el que lo hizo público, ¿me entiendes? No Cavendish. Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. Tú tarareaste una canción, alguien te la escuchó, la grabó, la Claro. tocó, la hizo pública, todo el mundo va a quedar con que fue el otro el que hizo el tema. Ah, No y te entonces- va a reconocer a ti porque no tuvo cómo reconocerte. Sí, po. No, y casos como el que me dices, el del señor Cavendish, hay muchos históricamente, o sea, Sí, sí. sobre todo en el tema eléctrico. Está la eterna disyuntiva, no sé, entre, ¿quién era? ¿El de la silla eléctrica? Bueno, está Tesla. Sí, bueno, claro, tenéis Watts, Edison. Tesla, Edison, Claro. sí, está lleno, la historia está lleno de casos así. de casos así, ¿no? Y hay casos peores, incluso donde tipos que fueron a matar al científico para poder quedarse con la ¿Sí? teoría. Claro, no recuerdo el nombre, pero lo leí y me llamó poderosamente la atención. Que fue asesinar al que supuestamente tenía la teoría en cuestión para quedarse con el dueño de la... O sea, no, esto pasa. O sea, yo después te puedo contar casos de conocidos que yo asesoro, que abogados de la plaza, conocidos, que no dan el nombre, ¿Ya? le han robado la idea para poder protegerla a ellos. O sea, eso pasa, en este mundo pasa. Pasa. Sí, en este mundo pasa, en el mundo de la propiedad industrial y de la propiedad Uy, intelectual. complicado el tema, qué interesante. Bueno, ¿no? pero estamos hablando solamente de la propiedad intelectual ahora. Esto es la punta del iceberg. Esto es la- no, Claro. no es la punta del iceberg, esto es un lado de la Ya. historia. Entonces, para que tu audiencia vaya entendiendo, cuando hablamos de propiedad intelectual, vamos que lo asocien a todo lo que tiene que ver con derecho de autor. ¿Ya? Esto se podría entender que el primer registro que se reconoce es del siglo XV, en Florencia aproximadamente, donde ahí cuando ya estaba al término de la Edad Media y inicio del Renacimiento, claro, ¿vale? Se concede el uso exclusivo de un plano para hacer un barco.
a un navegante en Florencia. Esos son como los primeros indicios de la transferencia, porque tú los planos los puedes registrar por propiedad intelectual. Claro, ya vale. Tú puedes registrar, hoy día en el marco jurídico vigente, tú puedes registrar obras literarias, puedes registrar la música, las obras musicales, los planos, los programas computacionales, que ahí también hay un tema muy interesante que podemos conversar después. Eso tú lo puedes registrar como derecho de autor. Tú vas a la DIVAM, acá en Chile, o a cualquier organización en el país que tú estés, y vas y lo registras. Dices, yo soy Paulo Cisternas y voy a registrar esto a mi nombre y esto está. Por ejemplo, el software, y vas y colocan las hojas de software y ahí queda registrado. Porque esa es la concreción de tu pensamiento intelectual. A mí se me ocurrió hacer un software de esto y la concreción son las líneas de código. Y eso queda registrado. Entonces, con ese registro tú puedes tener derechos morales, que es lo que te quedas tú y lo que se queda en tu descendencia. ¿Derechos morales? Derechos morales. ¿Repercuten en un beneficio económico? No, los derechos morales lo que hacen es que tú y tu descendencia son los dueños de tu autoría. Ya. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Nicanor Parra, no sé si escuchaste las noticias, que había un problema familiar por quién se quedaba con los derechos de la obra de Nicanor Morales. Parra. Los derechos morales, claro. Porque los derechos morales después repercuten en quién tiene los derechos patrimoniales. Ya. Los derechos patrimoniales son la explotación de la obra. Y ahí ya hay beneficio económico. Ahí hay beneficio económico. Ya. Y hay un tercer derecho en juego aquí que son los derechos conexos. Supongamos que tú hiciste una canción que es tuya y la tocan en el Festival de Viña. ¿Quién regula que los músicos puedan interpretar tu obra? Los derechos conexos. Ya. Y hay una entidad que fiscaliza eso. Se supone que es la DIVAM. Acá en Chile es la DIVAM. También existen en ese tipo de derechos conexos. Tú puedes también regular todo lo que tiene que ver con la reproducción, por ejemplo, audiovisual en la radio. O sea, si tú, por ejemplo, en tu programa reproduces algún tipo de música, como disclaimer, ten cuidado, porque si lo estás haciendo sin consultárselo a alguien, al dueño de la obra, te puede llegar algún tipo de demanda. Y son demandas civiles y penales. O sea, es plata y cárcel. Claro. Eso es penal. Y las civiles tienen que ver con reconocimiento de la obra, eliminar la obra de difusión, etcétera, cosas así. Pero lo más complicado es penal, que es plata o cárcel. Paulo, cuando yo quiero registrar, hablando de lo que estamos, propiedad intelectual, Claro. un programa de computación, me dijiste que tengo que presentar líneas de código. Exacto. Y en el caso de una obra musical, una partitura. ¿Cómo es? Claro, tú presentas la partitura. La partitura. Tú presentas la partitura. Ya. Y hay ciertas dinámicas internas. Yo desconozco el proceso específico del registro que usa la DIVAM, pero yo sí sé que hay ciertas secuencias de tiempo que tú tienes que El compás y el ritmo. Sí, pero a lo que voy es que ¿cómo tú puedes decir que esta obra es novedosa respecto de otra? Ya vale. Tiene que cumplir con un cierto tiempo y con cierta cantidad de notas que no sean iguales a otra registrada para poder exigir tu derecho. Ya es un tecnicismo ya musical. Es un tecnicismo musical, claro, Claro. pero tú perfectamente puedes decir, si tú tienes una idea musical, tú la escribes en la partitura y la registras en la DIVAM. Pero porque registras la concreción. Claro. La partitura con las notas. Ahí está la concreción, la música. Si tú, por ejemplo, tuvieses muchas fotos que son tuyas, no las puedes proteger por derecho de autor. Pero si a ti se te ocurriera hacer una bitácora de viaje con esas fotos, sí lo podrías proteger porque es la concreción de una obra, de un trabajo intelectual reflejado en un libro de bitácora de viaje. Siempre debe plasmarse en algo físico, claro. Exacto. Porque si no, ¿cómo queda registro, no? Exacto. Tiene que quedar una evidencia tangible. Claro. Tangible desde el punto de vista jurídico. ¿Cachai? A ver, ¿cómo usted me dice que esto lo creó usted? No, yo creé este libro. ¿Por qué? Porque yo vine tal día y lo inscribí. Hice toda mi creación que una noche me iluminé, la concreté en una obra literaria y aquí está inscrita. Y ahora, como yo la tengo inscrita, quiero empezar a exigir los derechos. Los dibujos, por ejemplo, también los puede hacer proteger por derecho de autor. Perfecto. Vamos entonces ahora, hemos hablado de la propiedad, ahora propiedad intelectual, digamos. Exacto. Vamos ahora con propiedad industrial y después para hacer una descripción un poco más profunda de cada una de ellas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, propiedad intelectual, derecho de autor, es lo que hemos conversado recién. Sí, exacto. Que era un lado del iceberg. Ese es claro. Eso, o sea, si lo quisiéramos ver acá, son como tres patitas, en verdad, ¿Ya? que protege lo que es la propiedad. Así, si hablamos como la propiedad desde el punto de vista que estamos conversando ahora, ¿ya? No de la propiedad Intangible. Claro, propiedad intangible. Está lo que es, en el caso chileno, bueno, en el caso mundial también, está la propiedad intelectual,
copyright. Lo que vimos recién. Sí, derecho de autor, Vale. que acá en Chile se rige por la, discúlpame, tengo aquí anotado, siempre se me Sí, olvida el po. número, la 17.336. Eso es. La ley, esa es la ley, el marco regulatorio. Soy pésimo con Esto los, es, soy pésimo con las fechas y con los números. Propiedad intelectual, entonces. Propiedad intelectual, claro. Esa es la ley 19.336. Ley 19.000. Perdón, 17.336. 17.336. Exacto. Perfecto. La otra patita que se protege Ya. es lo que tiene que ver con las variedades de vegetales. Variedades de vegetales. Claro, que son derechos sustentores. O sea, alguien crea una nueva variedad de vegetal y la registra, y esa se registra por el marco jurídico 19.342. Ya. ¿Ya? Porque tú puedes crear nuevas plantas. Eso es lo que básicamente hace y se regula. Ya hay toda una institución del SAC que tienes que llenar un formulario y el SAC te guarda la muestra, la creación, qué sé yo. Y el, perdón. Sí, adelante. No, ¿qué me iba a decir? ¿Marco jurídico qué número? 19.342. Y esto es ante el SAC. Ese va al SAC, claro, perfecto. Y el tercero, que es en el cual yo me desenvuelvo, que es como mi casa, mi techo, es la 19.039, que es la ley de propiedad industrial. 19.039. Exacto. Y esto es propiedad industrial. Esta propiedad Vamos a industrial. revisar cada una entonces. Sí, vamos a revisar cada una. Sí, le soy sincero, yo con la ley 19.342 soy absolutamente ignorante. Porque tiene que ver con vegetales. O sea, imagínate nosotros, así que. Tiene que ver con vegetales y yo aparte de comérmelos, Ya. no, nada. Oye, Pablo, entonces eso tiene que ver con el tema genético también. O sea, especialistas deben saber de genética, todas esas cosas, ¿o no? Exacto. Bueno, de hecho, ahí se da una particularidad porque podemos hablar cuando hablemos de la propiedad industrial, hay cosas que se pueden proteger y hay cosas que no. Ya. Entonces ahí entramos, ahí nos metemos en ese mundo. Entonces, claro, en la tercera óptica, bueno, esto que estamos conversando ahora es un marco jurídico que ha sido estandarizado a lo largo de la historia, desde, como te venía contando, en el siglo XV, en el siglo XV apareció el primer marco regulatorio en Venecia La intangible. que entregó la Claro. primera patente. Claro. ¿Ya? Eso fue en Venecia, en el siglo XV. Ahí yo podría considerar que es como históricamente como el primer gran acto. Después saltaría al siglo XVIII, donde se producen dos grandes hitos en el siglo XVIII, que es básicamente, déjame revisarle la fecha exacta porque la tengo acá, que es, acá está, el siglo XVIII es 1710, es cuando se forma el famoso o conocido Estatuto de la Reina Ana, que es el primer marco jurídico de derecho de autor. Primer marco jurídico Referido al derecho de autor. y el año 1310. No, 1710, Ah, siglo claro. XVIII. Claro. Siglo XVIII. Dije tan Sí, antiguo. no tan antiguo. Ahora, Ya. para mí, en el siglo XV pasa un acto que, respecto del derecho de autor, que revoluciona el tema. El barco, ¿no? No, otra cosa. ¿Qué ¿Ya? crees tú? En el siglo. XV. En Europa, me imagino, ¿cierto? Sí, un invento que revolucionó el conocimiento. 400 y algo. La imprenta, Gutenberg, claro. La imprenta. Sí, po. La aparición de la imprenta hace que los escribanos, que eran dueños de la escritura, de la transcripción, perdieran el derecho. Claro, y el porque- derecho pasara a ser del que hizo el libro. La imprenta en 50 años llevó de 20.000 ejemplares anuales a millones de ejemplares. Entonces Claro. esto revolucionó la forma de entender el conocimiento y la propiedad del conocimiento. O sea, se forró el que creó el libro. El inventor. Básicamente, el tema Claro. es que pasaba algo, Ya. porque en las monarquías, que es una de las cosas interesantes que pasa en el siglo XVIII, no se reconocía no estamos saltando un poco historia, qué sé yo, pero ahí nos vamos a ir ordenando. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, hasta un evento que pasó el siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa, se separaba el inventor del dueño de la invención. El dueño de la invención siempre era el rey. Ah, con el tema, era como el mecenazgo. Algo Claro, parecido. sí, po. ¿Cachai? Entonces, Ya. pero el inventor se reconocía, pero el rey le entregaba un beneficio, un monopolio, para que el inventor entregara eso y a cambio él podía explotar y tener beneficios económicos por un plazo acotado de tiempo. Pero siempre el rey el que manejaba Pero todo. siempre era el rey el dueño. Con la Revolución Francesa eso se acaba. Se reconoce que el dueño de la invención es el dueño también de la explotación. Que hoy día, hasta cierto punto no funciona así. Ya les voy a explicar por qué. Pero ahí se producen dos hitos importantes. Ya después, en el siglo XIX, ahí es cuando empieza el derecho moderno. Aparece el Convenio de París, que es básicamente lo que nos permite, oye, ¿sabes qué? Como mundo, coloquémonos de acuerdo, y cuando vamos a proteger alguna patente de invención, respetemos ciertos derechos en todos los países que somos miembros de este Convenio de París. Claro. No, es importante que le quede claro a tus seguidores
del canal que los derechos son territoriales. Claro, o sea, la ley en general. Y esto no escapa a eso. No escapa a eso. Claro. Entonces tú no puedes, porque te entregaron un derecho de algo en un país, ir a exigirlo a otros países. Hay convenios que te permiten eso. Por ejemplo, no sé, en el caso de los derechos de autor está lo que se llama el convenio de Berna, que te permite reconocer la obra en los países que están adscritos al convenio de Berna. Claro. El convenio de París te permite respetar ciertas fechas para las solicitudes de patente en otros países que están adscritos al convenio de París. El acuerdo de Madrid te permite reconocer la marca que tú solicitaste en un país de origen en otros países que están adscritos al convenio de Madrid. Se han formado convenios, tratados internacionales que permiten como hacer esto más fácil para el... Así como la extradición. Si lo quieres ver como una extradición, sí. Claro. No sé si un ejemplo lo usaría yo, pero básicamente se podría usar así. O sea, facilita la concreción de ciertos derechos, ¿no? Sí, facilita la concreción de ciertos derechos, facilita la solicitud de ciertos derechos, facilita el reconocimiento de ciertos derechos, pero lo importante es que siempre tienen que entender que los derechos son territoriales. Y eso es clave, porque cuando tú logras entender que son derechos territoriales, puedes entender lo que se llama la parte oscura de lo que es Y eso vamos a hablar después. la propiedad. Claro, nos bajamos de la mesa y hablamos de la parte oscura de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, como habíamos visto recién, vimos todo lo que tenía que ver con la propiedad intelectual y tiene sus marcos regulatorios en Chile y en el extranjero. Históricamente, cierto hito, dijimos la imprenta, Gutenberg. Exacto, ese marca la revolución, él marca como el origen de lo que es el derecho de autor, básicamente porque explota la difusión del conocimiento. O sea, Gutenberg se puede decir que fue el primer, digamos, propietario. O sea, Gutenberg lo Gutenberg lo que hizo básicamente fue como que abrió la ventana y dejó que las cosas salieran, porque en el fondo antes estaba todo cerrado, los escribanos, estaban los monasterios, las personas que escribían y estaban años escribiendo, y ellos eran los dueños de lo que se escribía, porque eran los escribanos, los únicos que sabían escribir. Pero la imprenta abrió la puerta, la ventana, y entonces el conocimiento se expandió, y al expandirse el derecho de autor, bueno, oye, ¿quién es el dueño de esta obra? ¿Cómo no vamos a reconocer al dueño de la obra? ¿Quién es el dueño de la obra? ¿El que lo escribió, el de la imprenta, o el originario, el que realmente escribió? Entonces ahí empieza el debate, ¿cachai? Claro. Y fíjate, desde el siglo XV, 1400, 1710, ahí recién pasaron casi ¿cuánto? 300. Para que se Casi, para que nos colocáramos de acuerdo. No nos colocáramos de acuerdo, nosotros todavía ni siquiera éramos colonia, Claro. Se colocaran de acuerdo las potencias occidentales, europeas, para poder tener Y esa fue la Reina Ana. el Tratado de la Reina Ana. Exacto. Claro. Es el más conocido respecto a lo que es derecho de autor. Ya, eso es previo Revolución Francesa, sí. Exacto, Previo. porque después de la Revolución Francesa, en 1770 y algo, si mal recuerdo, ahí pasa lo que te decía recién, porque ¿cómo se llaman estas? Los concilios populares, las organizaciones populares que se formaron con la Revolución Francesa, asambleas populares, ¿sí? Discutieron el concepto de propiedad y volvieron a asociar al propietario del invento con los derechos de, ¿cachai? Usted lo inventó, usted es dueño. Claro. Que estaba antes separado porque era monárquico y el dueño. O sea, yo te reconocía tu invento, pero era el rey el que básicamente era. Claro. Bueno, volvamos al tema de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Ya, entonces, la patita que hemos descrito, propiedad, hemos descrito, claro, de forma general, y también propiedad intelectual. Exacto, propiedad intelectual. Ahora, propiedad industrial, y por supuesto, eso está asociado al tema de las patentes. Exacto. Cuéntanos un poquito de eso y por supuesto también qué es una patente. Exacto. No son las patentes del auto. Muchas veces Sí, la no gente es la pregunta, tú ves los de los autos. Claro. No veo lo de la patente de los autos. Las patentes, o sea, el marco regulatorio de la ley 19.039 conoce su origen, como te decía, Sí, ya acá está, sí. también en el siglo XV, en Venecia. En el siglo XV. Venecia. 1470 y algo aproximadamente, ahí se produce la primera concesión de una patente en Venecia, Italia, Florencia, la cuna. De hecho, hay una anécdota muy particular, decían que Da Vinci escribía al revés. ¿Ya? Para que no le copiaran las cosas. Para pasar piola. Para que no le copiaran las cosas que le hacían. O sea, él ya tenía creada, como no había ausencia de normativa, claro, él encontró su forma de escribir para que no se le copiaran sus inventos y sus creaciones. Pero la primera ley internacional se reconoce en Venecia y ahí se concede la primera patente, se dice. Y ahí está el tema del barco, asociado al barco, ¿no? No, eso fue antes, ya. Eso fue años antes, pero fue en el siglo XV, que tiene que ver con un plano. Un plano, un barco. Y los planos hoy día entran por derecho de autor.
Ah, ya, vale. Al final de cuentas, la forma más simple de entenderlo es la aplicación industrial. O sea, yo puedo tener una obra literaria y la obra literaria puede tener un uso recreativo. Poético, simplemente. Poético, sí, mero hecho de pasarlo bien, de disfrutar, pero no, quizá no tenga una aplicación industrial. Claro. Ah, ahí está la diferencia. Claro. En la utilidad que yo le quiero dar. No tengo una aplicación industrial. Entonces, ahí el marco regulatorio define todo lo que es las patentes de invención. No solo las patentes de invención, sino que agarra un marco regulatorio que lo que dice que tiene que ver con el quehacer industrial. Y ahí están las patentes, las marcas y las denominaciones de origen. Ya. Entonces acá tenemos patentes, Claro. las marcas y las denominaciones de origen. De origen, exacto. Ya, y esto se remonta, digamos, a los tiempos de... Igual Bueno, del siglo XV, claro, ¿no? como te decía, o sea, yo asumo, y aquí desconozco, pero la primera patente sí en efecto fue concedida en Venecia. Ahí se generó el primer marco regulatorio. Me imagino que la evolución después fue llevando el tema a... Porque el registro marcario propiamente tal ya existía. O sea, sin ir más lejos, como te decía recién, pues, o sea, los antiguos chinos tenían símbolos, ¿cierto? El tema es que la marca... Hoy día lo que la legislación hace es porque a ti te permite reconocerte y diferenciarte respecto de algún posible competidor dentro de los consumidores. Claro. Eso es lo que busca hoy día la marca y así se entiende en el marco regulatorio, ¿ya? Pero las marcas en esa época eran sellos distintivos. Tú no te confundías de quién, pero quizá tenía otro propósito. Por ejemplo, en el caso de los artesanos griegos era para reconocer su obra respecto de la otra. No lo pensaban en ningún caso en... Beneficio económico. Claro, oye, cómprame... tiene el logo del artesano Populopoulos, Claro. y vamos a comprarle a Populopoulos porque él hizo esto. No, era reconocer tu obra respecto de la otra. Pero hoy día las marcas lo que buscan es eso. De hecho, los patrimonios de las grandes corporaciones está evaluado en la imagen de marca. Apple, Google, son millones y millones de dólares, ¿vale? No por lo que ellos hacen, que quizás lo que hacen es muy valioso técnicamente, pero es la marca la que define el valor comercial de la empresa. O sea, si tú, por ejemplo, tú logras, no sé, si tú logras tener un auspiciador importante del área de, no sé, del área de la industria, no sé, llega ABB, por ejemplo, o sea, todo el mundo, wow, ABB, o sea, ¿de qué estamos hablando? Una empresa multinacional, reconocidísima, Claro. en tema de control industrial. Tienes el nombre, Tiene el nombre, los colores. claro, Toda la marca, toda ¿no? la cosa, pero claro, al final de cuentas la marca lo que busca es registrarla, claro, porque puede llegar un tipo que diga ABBBB, ¿cierto? Claro, igual rojito es y roja, rojito claro. igual, claro, entonces, oye, pero esta marca se parece a la mía, entonces lo que entra a hacer el marco regulatorio es evitar ese tipo de cosas con respecto a las marcas, ¿cachai? Entonces, la propiedad referida a la ley 19.039 habla de patentes de invención, marcas y los derechos, las denominaciones de origen, que básicamente las denominaciones de origen tienen que ver con productos nacidos de ciertas condiciones específicas de los lugares que permiten asociarle un nombre distintivo. Por ejemplo, la sal de Cahuil, las aceitunas de Azapa, ¿cierto? Papayas de la Serena. Papaya, claro. Si hay algún producto generado que te permite reconocer, que se da solamente en ciertas condiciones específicas del sector, tú puedes accesarle lo que se conoce como la denominación de origen. Y eso repercute meramente en un tema de que aparezca el nombre. Claro. Así de simple. Es que al final de cuentas lo que pasa es que después tú quizá quieres decir, estas son aceitunas de Azapa, y no son de Azapa, porque en Azapa, te voy a inventar, las temperaturas oscilan entre 20 y 24 grados, la cantidad de humedad y el pH de la tierra es tal, o sea, las condiciones organolépticas de la tierra, claro, y por eso es tan rica. Claro. Y tú querés aprovecharte de la marca aceituna de Azapa y las produces industrialmente en un terreno que no tiene ninguna de estas condiciones. No. Claro. No te puede. Entonces la ley te permite a ti proteger ese tipo de cosas porque lograste tener condiciones organolépticas que te permiten generar un producto al cual tú le puedes asignar esas características. Y ahí tenemos muchos ejemplos, o sea, salmón noruego, salmón chileno. Claro. Hay un proceso sí que hay que seguir ahí, que yo desconozco el detalle específico del proceso para registrar las propiedades organolépticas, pero de seguro es un formulario. Para esto, INAPI está muy bien desarrollado en todo lo que es. Tiene oficina de asistencia, videos tutoriales. O sea, cualquier inventor o inventora que siga tu canal y en algún minuto tiene alguna duda, mi primera recomendación es para el tema de propiedad industrial, INAPI.cl. INAPI, claro, sí. INAPI.cl. Ahí van a encontrar mucha información. Ya los profesionales y las profesionales que trabajan en el Instituto Profesional, Instituto de Propiedad Industrial, se manejan en el tema, siempre ayudan, hay teléfono de asistencia, o sea, nada de caso. Yo me saco el sombrero por lo que está haciendo INAPI y la labor que está haciendo en difusión de lo que es la propiedad industrial.
Un saludo a la gente de INAPI. Un saludo también, sí, a por la supuesto. gente de INAPI, sí, y un saludo y felicitación a la directora que nos abandona. Ya. Se va a trabajar a la OMPI, que no es menor, a la Organización Mundial de Propiedad Industrial. Ah, así que vale. me imagino que es un gran salto para ella. Así que ¿Podemos decir su nombre? Loreto Breschi. ¿Ah? Loreto Breschi. Loreto Breschi. Sí, ella. No sé cuándo deja, pero nos informaron que se iba a traer cargo en la OMPI y que de seguro para ella y su familia va a ser importante. Y bueno, hay gente igual muy capacitada también en INAPI que la va a reemplazar siguiendo las mismas directrices, así que estamos tranquilos con lo que va a quedar en INAPI, pero para ella es un trabajo es importantísimo, debe estar muy feliz ella. No he tenido el placer de conocerla así personalmente. Pero bueno, volvamos a lo importante. Con respecto del derecho de propiedad industrial, como te decía, patentes, las marcas y origen. las denominaciones de origen, ¿cierto? Disculpa, hay zonas grises, eso te quería consultar. Se me vino a la mente el tema del vino. Ya, Que yo podría, en el fondo, tomar una arista en relación con la genética de la uva ya, perfecto. y también con la denominación de origen Ya, del producto perfecto. determinado, ¿no? Ya, Hay claro. zonas donde se mezcla, ¿no? Exacto, sí. Ah, Lo que ya. pasa es que tienes que entender que cuando tú haces algo que tú crees que puede beneficiar, supongamos, no sé, se te ocurrió inventar alguna cosa, se te ocurrió inventar un teléfono nuevo, ¿ya? Que, no sé, que tiene mejoras técnicas, mejoras estéticas, etcétera, etcétera, una serie de cosas. ¿Qué harías tú si quisieras sacarlo al mercado? Un plano. Ya, eso es lo primero, ¿cierto? Un plano técnico que te haría cómo se construye, ¿cierto? O más que comprar un diagrama. O un diagrama. Claro, un diagrama, sí. Ya, un diagrama, perfecto. Hoy día tú en la ley el plano propiamente tal, tendrías que ir a protegerlo a la DIVAL, Sí. ¿cierto? Como plano, propiamente tal. El plano arquitectónico particularmente se protege la DIVAL. En la propiedad intelectual, yo te diría, mira, vas a hacer una empresa, eso tiene que tener una marca, Claro. ¿cierto? Tenés que registrar la marca. Oye, eso tiene una forma, una estética, Claro. diseño, que está dentro de las patentes. Oye, hay funcionalidades técnicas relevantes que generan efectos técnicos que no son obvios, que deberías proteger. Patente de invención. Oye, eso tiene métodos, programas computacionales que generan mejoras técnicas. Patente de invención. O sea, mucha arista. Claro. Cuando tú ves un auto, claro, tú no ves. O sea, si tú pudieses hacer como un mapa no sé cómo se llama, mapa de inclusión, como que abre el auto, te vas a encontrar con millones de patentes. Claro. Porque cada cosa, el engranaje, la caja de cambio, la forma para subir los vidrios, el manubrio, el sistema de frenado, el torque, todo tiene invención técnica y tiene un derecho. Que tú, obviamente, si cumples con los requisitos que exigen las leyes, puedes protegerlo. Pero no es que tú inventaste el auto. Claro. Quizá hiciste alguna mejora específica respecto del proceso del auto, pero el auto propiamente tal es la combinación de muchas patentes, de muchos inventores que han aportado al desarrollo del vehículo, ¿cachai? Y todos esos están vinculados a un marco jurídico. Y ahí está la ley, en este caso la ley 19.079. En el caso, por ejemplo, tuyo, si es que a ti se te ocurre, lo primero que tienes que hacer es proteger, en el caso de la marca, obviamente, y la marca... la marca propiamente tal te va a permitir a ti la diferenciación y el reconocimiento ante tus competidores en el mercado. Claro. Y para eso es bastante simple el proceso. Ahí yo les recomiendo que visiten nuevamente el sitio de inapi.cl, está el formulario para registrar la marca. Siempre es importante asesorarse en todo caso con abogados expertos para el tema de las marcas. Hay muchas empresas que lo dan de servicio. Sí, hay muchas empresas, hay que tener cuidado ahí porque ¿cuál es el problema? Uno puede partir el proceso súper bien, ¿ya? Y generalmente para partir el proceso con las orientaciones o con las guías que enseña INAPI, tú puedes registrar sin ningún problema. El tema es cuando vienen las respuestas de INAPI, que es una resolución que notifica algo que muchas veces viene en un lenguaje que tú no puedes entender. Técnico. Más técnico. Este mundo es técnico jurídico. Claro. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Pero convivo con el lenguaje técnico jurídico. Hay una delgada línea que genera, porque ya les voy a explicar después cómo se arman las patentes, que me permite a mí vincularme con el tema, dar una opinión técnica dentro de un quehacer jurídico.
Claro. Y tengo que saber combinar, y las palabras crean verdades, crean realidades, entonces hay que saber cuidarlas. O sea, ahí mi consejo con respecto a las marcas es que en algún minuto siempre se asesoren de abogados que sepan, porque las respuestas pueden ser complicadas. Pero tú el proceso de marca lo puedes llevar adelante sin ningún problema, lo puedes registrar. Y yo conozco casos de gente que registra marcas sin ningún problema, personas naturales que lo han registrado. Pero hay que saber, pueden ver ciertos videos tutoriales, porque la marca lo que busca, como te digo, es diferenciar de tu competidor. Pero ¿cómo? A través de una frase, a través de un logo, frase o logo, frase color. Lo que estoy anotando, ¿lo puedo realmente registrar? Eso está todo indicado en la ley. Hay cosas que puede registrar, hay cosas que no puede registrar como marca. Sí. Entonces, Paulo, haciendo un recorrido, digamos, de los diferentes organismos, instituciones con las que tenemos que, entre comillas, comunicarnos para hacer un correcto registro desde diferentes aristas. Tenemos el INAPI. Exacto. Para el caso de las patentes, que son procedimientos de invenciones, ¿no? Exacto. No. Son procedimientos, métodos, dispositivos o sistemas. Ya. Que tengan un quehacer industrial. Eso asociado a ciertas invenciones. Claro, ahí después te puedo explicar más en detalle cómo se entiende. Ya, eso va con el INAPI. Eso va con marcas, INAPI. Patentes, INAPI. ¿Denominación de origen? De INAPI. INAPI. Todo eso va con INAPI. Exacto. Bajo el marco jurídico de la ley 19.039. Perfecto. ¿Y lo que es propiedad, digamos, musical y esas cosas propiedad artísticas? Intelectual. Con la ley... ¿Con qué organismo? No. Tú vas a la DIVAM. Esto es con la DIVAM. Sí, 17.336. Pero es con la DIVAM. Exacto. Vale, perfecto. ¿Y los vegetales también? No, los nuevos vegetales, recuerda que van con la 19.342 y ahí y vas ahí con esa, claro. Porque tú tienes que inscribirlo. Tú tienes que inscribirlo.